Hola, hola, ¿qué tal? Como siempre, un verdadero placer saludarlos. Aquí estamos en el podcast saludable de la IPS Giro Salud y el programa Girón Social. Ya este es el capítulo número 20. Yo siempre hago claridad en algo. Esto es posible única y exclusivamente por la voluntad de Dios y segundo, por el profesionalismo tanto de quienes producen este contenido como de los invitados que generalmente tenemos en cada uno de los capítulos, que son los profesionales, los médicos, los abogados, los psicólogos de Girón Social, un programa que le ha traído única y exclusivamente bienestar a los gironeses. Hoy son buenas noticias en este bello municipio de Santander. Aquí arranca el podcast saludable con la producción del gran Mao Torres, Edson Torres en la dirección y quien les habla, César Vecino. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast saludable. Capítulo número 20, hemos hablado, Mao, de muchísimos temas. De la semana anterior nos enfocamos en la migraña, una de las enfermedades más populares en el mundo. Y yo le decía la semana anterior que uno siempre tiene un familiar o un amigo que sufre o de migraña o de gastritis. Siempre es así. Un tema muy importante y hoy, por supuesto, no será la excepción. Hoy es un programa especial. El número 20 va a tener más invitados de lo normal, pero vamos a hablar hoy de un tema realmente muy importante. Hoy el tema del día será el suicidio. Este es el tema del día en el podcast saludable. Bueno, antes de presentar a los invitados, quiero que iniciemos con un dato que nos entrega, como siempre, la Organización Mundial de la Salud. Según cifras publicadas en junio de 2021, cada año se suicidan 700.000 personas en el mundo, siendo la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Les dije que era un podcast diferente y sí que lo va a hacer porque hoy tenemos tres invitados. Una es Diana Parada, que es profesional psicóloga de la IPS Giro Salud, y los dos invitados son los siguientes. Nuestro invitado del día en el podcast saludable. Saludo primero a Diana Parada, ya ha venido como 3 veces, ¿no, Dianita? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, Cecitar, muy bien. Hoy muy contenta por esos invitados especiales que vamos a tener en esta tarde. Ya usted no sufre de nervios, ¿no? Ya pasamos la situación tensionante. Ah, bueno, me alegra eso. Y continuamos con las más importantes, siempre que son las mujeres. La invitada de hoy a mí me alegra muchísimo porque siempre que uno la ve, contagia de buena energía, siempre tiene una actitud espectacular. Ella es Stephanie Borges, colega, comunicadora social de la UNAP, y también es abogada. Impresionante lo que hace esta mujer, que además siempre está sirviéndole a Dios y siempre está sirviéndole a la comunidad, así que me alegra mucho tenerla acá. Stephanie, ¿cómo está? Bienvenida. César, muchas gracias, un privilegio estar compartiendo contigo como colega, que tuvimos la oportunidad de salir de la misma alma mater, y también pues un privilegio compartir con la comunidad de Girón, llegar a todos con este importante tema. Esperamos que sea un tiempo muy edificante y que lo disfrutemos al máximo. Así va a ser. Mao, ella era la juiciosa de la universidad. Ah, ok. Ella era. Yo no tanto, pero ella sacaba la cara. Pero sobrevivió. Sí. Eso es por la misericordia de Dios únicamente, mi querido Mao. Acompañando a estas dos espectaculares mujeres, hoy también está el psicólogo DJ Rojas. Él es fundador de Mente Abierta, movimiento en el que integra un equipo de profesionales para promover el bienestar mental a través de servicios de intervención psicológica y espacios de atención integral. DJ, bienvenido y de verdad también nos alegra muchísimo tenerlo acá. ¿Cómo está? Muy feliz, César, de poder compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a hacer esta conversación bien amena para que pues la pasemos muy bien y pues aprendamos, ¿no? Que va a ser una combinación interesante, disfrutar y aprender. Así es, aquí siempre estamos aprendiendo. Bueno, Mao y yo estamos acá en primera clase, estamos aprendiendo todo el tiempo. Ya yo creo que estamos, Diana, listos para dar consultas. Claro que sí, ya por lo menos somos referentes psicosocial. En algún momento podemos prestar alguna atención. Así es, y Mao con los datos impresionantes que siempre nos entrega. Bueno, hoy es un tema de verdad muy delicado, un tema muy amplio, un tema que nos interesa mucho porque además con la pandemia le vamos a preguntar a ustedes como profesionales si efectivamente se agudizó o no, pero lo cierto es que hemos escuchado esta palabra con más fuerza durante la pandemia debido al COVID-19. Vamos a arrancar invitando a la gente a que no solamente nos escuchen a través de Spotify y YouTube, Mao, también ingresen a las redes sociales. Usted siempre está ahí pendiente, dando like, compartiendo, comentando. Ingresan a Facebook, Instagram, estamos en TikTok también, en YouTube
publicamos un contenido diferente. Normalmente ahí publicamos los casos exitosos que se presentan en Girón Social, en la IPS Giro Salud, pero en cada una de las plataformas entregamos contenido diferente y de verdad que es contenido de calidad, de aprendizaje continuo. Vamos a arrancar la primera pregunta y voy con Diana. Es la siguiente. Diana, la OMS reconoce al suicidio como una prioridad en la salud pública. ¿En Colombia pasa lo mismo? ¿Las entidades lo reconocen en nuestra realidad, en nuestros entornos, lo reconocen como una prioridad? Así es, César, tú lo acabas de mencionar, un referente a nivel mundial de salud lo tipifica como un problema de salud pública. Sin embargo, hay que decir claramente que el tema del suicidio está envuelto en muchas situaciones que lo minimizan. Mitos, ideas irracionales que tenemos también frente al suicidio, que lo hace que tengamos como no la percepción que se debe con la importancia que se debe. Medicina Legal, por ejemplo, pone que es la cuarta causal de muertes violentas, con un incremento del 0 punto de porcentaje a este año, con un 5% de muertes por suicidio. Entonces realmente es una situación que nos debe preocupar, que nos debe alertar a todos, pero también es importante que empecemos, César, a romper un poco esos criterios que tenemos, esos mitos que tenemos, y uno de esos es precisamente el que hablar de suicidio estimula a que estas conductas se den. Y es completamente erróneo, es un mito. Hablar de suicidio es necesario, no solamente porque tenemos que sensibilizar que hay unas opciones diferentes y que esperamos que en este espacio lo podamos visibilizar así, sino que además que podamos ser conscientes de esos signos de alarma que nos están robando o que muchas veces minimizamos porque, ay, esto no pasa nada, o fresco, tranquilo, esto va a pasar, y obviamos esas situaciones que nos pueden poner en aviso de una conducta suicida. Uno de los mitos que tenemos también es pensar que la persona que habla de suicidio, como ya lo habló, nunca lo va a hacer. Y no tenemos claro que cuando hablamos de suicidio hablamos de ideación suicida, ¿no? Es estos pensamientos que en algún momento abordamos con la idea de que ya no queremos más, pero también que hay una planeación suicida, que es los métodos, los pasos que esa persona puede ejecutar o pensarse para llegar como tal a la conducta. Y muchas veces esas manifestaciones, esas conversaciones en las que las personas dicen ya no quiero seguir más, sería mejor mi vida, mi familia sin mí, esos son señales de alarma y son ideaciones, y no solamente ideaciones, sino también planificaciones de la conducta suicida que hay que tener presente y hay que tener cuidado en el abordaje. Diller, bueno, coincido porque uno además en la cotidianidad, Mao, se da cuenta que ya no hay tanto tabú alrededor del suicidio. Pero Diller, la pregunta es, ¿a la gente todavía le da miedo el aceptar que ha tenido, por ejemplo, en algún momento pensamientos suicidas o que ha pensado en algún momento en hacerse daño? ¿La gente todavía siente ese miedo de pronto al rechazo, a que lo juzguen o no pasa así ya? César, lastimosamente sí, como decía Dianita hace un momento, sí hay bastante tabú o mitos referentes al tema del suicidio, no hay esa libertad de poder buscar ayuda y sentirse vulnerable. De vez en cuando es necesario bajar la guardia y decir estoy mal, ¿sí? Mira, eso tan sencillo se le dificulta a muchas personas, mostrarse vulnerable, porque lastimosamente la vulnerabilidad pues se ha interpretado como algo de debilidad, ¿sí? Soy débil, y más si se es hombre, lastimosamente, pero estamos en una sociedad machista, César, y hasta pues todavía se ve eso. El hombre no tiene la capacidad de decir, oiga, necesito ayuda. O si de pronto pienso que necesito ayuda psicológica, digo, uy, me estoy volviendo loco, voy a terminar en algún, no sé, centro psiquiátrico, qué sé yo. Entonces, en algún momento sí enfrentamos situaciones complejas. Pues decir que tal vez todos en algún momento tenemos un pensamiento de quitarnos la vida, pues sería algo, pues generalizar, pero yo sí creo que en un gran porcentaje en la población ha presentado, por lo menos ese pensamiento le ha pasado por la cabeza en algún momento, César, ¿sí? Pero sí quiero decirle a los que me están escuchando en este momento que pues ahí no está lo malo, ¿sí? Lo malo es que tú guardes eso y que ese pensamiento se quede ahí, que no lo trabajes. Sí, que no lo expongas. Ese sería como lo complicado, lo malo, por decirlo de alguna manera. Y lo hablamos, Diana, hace creo que 2, 3 programas. Pasaba lo mismo con el tema de la violencia infantil, ¿no, Mao? Y creo que todos los papás, lo hablamos en ese momento, en alguna ocasión sentimos preocupados porque
hombre, no queríamos ser papás en ese momento, pero nos da miedo, o a los papás les da miedo decir, venga, estoy cansado, no quería ser papá ya, pero es una realidad. Después ya con el tiempo uno se da cuenta que es lo más lindo que hay, pero no está mal aceptar que sentimos cosas como la envidia, la tristeza, la frustración, porque hace parte de nosotros los seres humanos. Stephanie, usted es una referente en el área espiritual, usted es cantante, es una mujer que todo el tiempo ha estado integrando grupos importantes en el área espiritual. ¿Usted cree que pasa lo mismo ahí, Stephanie, en el área espiritual? ¿A la gente le da miedo aceptar que de pronto está teniendo etapas complicadas en su salud mental, o ahí de pronto la gente es un poco más abierta? César, pues sí creemos que la fortaleza espiritual nos brinda mayor resiliencia, por decirlo así, para enfrentar diferentes circunstancias de la vida que a todos nos van a llegar. Sin embargo, creo que el aceptar la vulnerabilidad es un problema que definitivamente se presenta en cualquier tipo de grupo o comunidad. Incluso pues yo puedo estar vinculado a un proceso espiritual, pero si yo me niego a reconocer la realidad de mi alma y de mi corazón, pues nada va a cambiar. Es decir, yo no voy a ser más espiritual por el hecho de ir a una iglesia. Yo soy espiritual si verdaderamente trabajo en esas vulnerabilidades, y creo que sí es una constante. Muchas veces a todos nosotros nos cuesta aceptar, debido a que tenemos acuerdos tal vez teológicos con la fe. Incluso en ese caso a veces es más difícil. La gente sabe, soy más que vencedor, nada, todo lo puedo en Cristo, nada me va a pasar. Pero precisamente el tener acuerdos intelectuales con ese tipo de principios a veces nos impide reconocer que no los estamos viviendo. Perfecto, aquí están 3 profesionales en la salud mental, en el área espiritual, profesionales en trabajar con la comunidad, así que hoy es perfecto para que nos conectemos con el podcast saludable y nos llevemos enseñanzas de calidad. Siempre lo recalco, no solamente, Mao, porque nos pase a nosotros o a algún familiar, sino que también le puede estar pasando a algún amigo, a alguien del trabajo, y nosotros por lo menos podemos llevar un mensaje corto de entrada para que ellos se animen y después busquen la ayuda profesional. Bueno, Diana, la siguiente pregunta es, o tiene que ver con los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo y las señales de alerta para que todos los tengamos en cuenta y pase lo mismo que acabo de decir? Si de pronto vemos que alguien está viviendo un problema difícil o está pasando por una situación complicada, lo podamos ayudar y podamos recomendarle que trabaje con un profesional. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Bueno, César, es importante tener presente que hay unos factores de riesgo que además son multiculturales, ¿no? No solamente podemos decir es que solamente está el tema de la asociación con los trastornos mentales. Sí que es verdad que gran parte de estas situaciones de riesgo con el suicidio están asociadas a temas de salud mental, pero no siempre pasa así. Uno de los factores que hay que tener presente es esos que están inmersos en la persona, como son la disposición a trastornos mentales, como ya lo mencionábamos, el tema de la depresión, de la ansiedad. Lo habíamos hablado también en el podcast anterior, que precisamente los trastornos asociados al tema de la alimentación o a los trastornos asociados a la niñez, a los eventos traumáticos en la niñez, pueden incidir en la toma de decisiones frente al suicidio. Pero hay otros factores, los factores familiares, que también están muy asociados a esto, ¿no? La falta de apoyo emocional entre las familias, la violencia intrafamiliar en las familias, la violencia de niñez, eventos traumáticos que las personas hayan pasado en el contexto familiar. Los contextos sociales también tienen una incidencia, como es el tema socioeconómico, ¿no? Muchos de los eventos que hemos encontrado y que se han registrado de personas que han decidido llevar a cabo la conducta suicida, pues parten de esas problemáticas, de la incapacidad de resolver sus necesidades básicas o de tener algún tipo de situación económica que les abrume y que les haga ver como la única alternativa a acabar con su vida. Entonces, eso también es un factor importante. Y hay otros que quisiera también mencionar, como son los factores asociados a los temas de abuso. Tal vez muchos de nosotros de manera lastimosa, hemos escuchado noticias donde se asocia la conducta suicida con bullying, ¿no? Muchos de nuestros adolescentes también han pasado por una situación, y familias de nuestros adolescentes han pasado por una situación de eso. La aceptación de género, que ha sido también asociada a esa persecución o a esas conductas violentas, también han generado que las personas, al verse en estos momentos, en estas situaciones, pues terminen tomando la decisión de acabar con sus vidas. Otro factor de riesgo que también es importante
es el tema del consumo o el abuso de sustancias psicoactivas, que está muy relacionado a la conducta como tal. Entonces son factores que hay que tener presente y sobre todo que quitemos como en nuestro imaginario el poder minimizarlos. Diller tocaba un tema supremamente importante y es que muchas veces frente a la concepción que tenemos de fuerte o de valiente, nos negamos la oportunidad de aceptar, sí, tengo problemas, no soy capaz con esto, y eso también parte mucho de esa cultura machista en la que estamos, donde alimentamos desde muy pequeños la idea de no llore porque usted es hombre, ¿cierto? Y si te das cuenta, una de las cifras más altas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, está en los hombres, que es un factor que me encantaría poder ampliar porque tiene una incidencia. ¿Por qué nuestros hombres tienden a suicidarse más que nosotras las mujeres? Y también hace referencia a un aporte que acaba de dar Steffi, y es precisamente esas redes de apoyo, ¿sí? Cómo desde el género se pueden contemplar esas dos redes de apoyo. Vamos a hablar, Stephanie, del carácter, porque cuando me hablan a mí de bullying, se ha hecho más popular, se ha hecho más importante en los últimos años, pero Mao, el bullying existió siempre. En el colegio hace muchísimos años, los papás le cuentan a uno muchísimas historias y uno cree o parece cuando le cuentan que quizá en aquel momento el carácter de quienes sufrían bullying era más fuerte y lo superaban. Hoy en día parece todo lo contrario, pero ya le voy a preguntar a Stephanie, porque antes en el podcast saludable tenemos información de calidad. El podcast saludable. La Organización Mundial de la Salud dice que más del 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. El podcast saludable. El dato, ya vamos con el tema del carácter porque no quiero dejar pasar por alto el dato que nos entrega Mao Torres, Stephanie, porque ojo con esta información, que me da paso para hablar a nivel local exactamente de nuestro país, de lo que pasa en Colombia, porque en el año 2021 en Colombia se marcó el pico de suicidios de los últimos 10 años con 2.350 víctimas, 2.350 víctimas. Según lo revelan cifras preliminares de Medicina Legal con corte a noviembre de 2021, del año anterior. Los números muestran que por cada 10 homicidios en ese periodo ocurrieron 2 suicidios. ¿Qué tanto, ahí va mi pregunta, Stephanie, antes de hablar del carácter, qué tanto influye el tema cultural? Porque siempre en cada uno de los capítulos y de cada uno de los temas con las enfermedades es obligatorio hablar de la cultura, porque la cultura nos arrastra y por más que a veces queramos alejarnos de ella, se hace muy difícil. ¿Qué tanto influye la realidad en la que vivimos, Stephanie? Influye muchísimo. Hay 2 procesos que vive el ser humano y creo que también esto va muy asociado con la formación de ese carácter, y es la intergestión y la autogestión. Esa intergestión tiene que ver con todos esos procesos de interacción que tenemos los seres humanos día a día. Uno de ellos, la cultura, ¿sí? Obviamente también dentro de esa intergestión está la familia, los amigos, pero todos esos asuntos culturales son temas y valores que influencian nuestra conducta desde niños. No nos estamos dando cuenta, pero ya estamos siendo influenciados por la música, por las tradiciones, por el valor que le da la gente al amor, al entretenimiento, por los medios de comunicación. Entonces, aunque nosotros subestimemos ese tipo de factores, desde muy niños esto está intergestando con nuestra alma y con nuestra conducta. Porque bueno, somos, según los datos, el país más alegre del mundo, uno de los más alegres del mundo, ¿no? El tema cultural es complicado. A veces queremos, repito, zafarnos en la comida, en lo educativo, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque el tema cultural siempre nos tiene ahí ligados todo el tiempo. Diller, una cosa, el tema del carácter. ¿Usted cree que ha ido mermando? Porque repito lo que dije antes del dato. Uno escuchaba las historias de los abuelos y no pasaba más de se la montaron a tal, le gritaban a tal, le pegaban a tal, y hoy esa persona está bien. No le afectó tanto como de pronto hoy le está afectando a los niños. ¿Ha cambiado el tema del carácter o usted cómo lo percibe? César, pues lastimosamente sí, tenemos una generación, por decirlo de alguna manera, muy frágil frente a cualquier circunstancia que se presente. Cabe resaltar de que pues para nadie es un secreto, la vida es un poco compleja, no digamos difícil ni fácil, compleja. Todos tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y factores que no podemos, digamos, manejar, ¿sí? Hay variables que no podemos controlar.
Y en primer lugar, yo creo que uno empieza a disfrutar la vida cuando entiende eso, César, que uno no puede controlarlo todo, ¿sí? Yo me preocupo por lo que realmente puedo solucionar, pero si esa preocupación es producto de mi imaginario, que en su gran mayoría, más del 95% de las sensaciones que sentimos de temor, de ansiedad, de miedo, son producto de nuestra imaginación, ¿sí? O sea, el mundo de las ideas es más terrible que el mundo real. Así que tenemos una generación que sí, es muy frágil, es muy débil, una generación que pues también son nativos digitales que nacieron con un celular en la mano, donde están siempre sobreestimulados de una manera tan sencilla a través de un like. Así que cada vez que ven su contenido tienen una descarga de dopamina que los hace sentir bien, que los hace sentir súper amados. El problema, César, es que en la vida real no es así. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, pues automáticamente va a haber alguien que nos lo va a hacer notar, ¿cierto? Si no nos esforzamos, si no somos disciplinados. A la vida real no se le puede colocar filtros, César, y eso es lo que a veces los jóvenes no entienden. Hay que enfrentarla. La mejor manera de sobrellevar las cosas es afrontándolas. Evadir no soluciona nada, ¿sí? Solamente lo que estamos es generando que eso que en algún momento me dañó, solamente dije, voy a guardarlo aquí, es un león dormido, pero evadir no soluciona nada, solamente le pone como una pausa a lo inevitable. Además, va en la genética, ¿no? El tema del carácter también un poco. Sí, claro. También hay un componente, digamos, biológico que también influye en los comportamientos de cada uno de los adolescentes, pero yo sí quiero hacer énfasis en algo, César, como padres, como cuidadores, o bueno, como personas responsables de la crianza o la formación de un joven, sí tenemos que darle la oportunidad al joven de poder interactuar en el mundo real, ¿sí? Tenemos jóvenes que cada día están más presos de las redes, que no quieren vivir una vida más allá de una pantalla, ¿sí? Y la vida real, si quiero realmente tener una relación profunda con alguien, pues tengo que verlo a los ojos, tengo que hablar con esa persona, tengo que exponerme. Pues es increíble, pero por ejemplo, bueno, ya Facebook pues ya es de los más arcaicos, pero Facebook en algún momento se convirtió en el muro de los lamentos de muchos jóvenes. O sea, el expresar una situación, un malestar, era más fácil comentarlo públicamente o llamar a Tropicana y decir, no, ayúdenme, casi infieles, que ir a buscar de pronto un psicólogo, una persona profesional y decirle, oiga, tengo esto, me estoy enfrentando a esto. Entonces, sí, obviamente sí hay, digamos, un antecedente biológico, pero yo creo que como padres, como cuidadores, tenemos esa gran responsabilidad de modelar, ¿sí? De interactuar con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, de sacar un tiempo, a pesar de que tal vez tenemos días agitados, difíciles, ponerle un pause a todo ese cansancio y decir, oiga, voy a tener a mi hijo sobre mis piernas, voy a hablar viéndolo cara a cara, o sea, apague todo aparato digital y vamos a disfrutar de la vida, porque esa es la vida es aquello que pasa mientras estamos distraídos en el celular. Entonces es bueno poder volver a eso, que ahora lastimosamente se interpreta como algo antiguo. Sí, ahora antiguo es hablar. Sí, ahora arcaico es sentarse y disfrutar de su esposa viéndola cara a cara. Eso es arcaico ahora. Y además, César, quiero poner en consideración otra cosa que es importante, y es que precisamente esas dinámicas lo que llevan es al aislamiento social, que es uno de los factores de riesgo frente a la conducta suicida. Entonces, como nuestros jóvenes, que son los que también enfrentan esa problemática, se ven inmersos a esas dinámicas donde son tan personales, tan solitarias, pues alimentan también muchas veces una ideación de soledad, de no soy querido, de no soy aceptado, de no pertenezco a este grupo, y lo acabamos de mencionar, nosotros somos unos seres sociales y necesitamos de ese contacto físico, de esa mirada, como lo acaba de referir Didier. Entonces es importante también que tengamos presente que esos pueden ser unos factores que nos estén mostrando a nosotros como padres que nuestros hijos pueden estar en una conducta de riesgo. Dice un narrador de fútbol, Mao, siempre hay tiempo, y para la familia siempre hay tiempo. A veces nos amarramos al trabajo todo el tiempo, y el trabajo es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante siempre será la familia, obviamente después de Dios. Vamos a hablar desglosando el tema del suicidio, que es el tema principal en el capítulo número 20. Didier, nuevamente voy con usted. Vamos a hablar de cómo proteger la salud mental, porque así como hay factores de riesgo, señales de alerta, también hay formas de proteger la salud mental. Los famosos factores protectores. El Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, habla de un menor acceso a medios letales para poder evitar el suicidio.
o más control social, entre otras cosas? ¿Qué otros factores hay, por ejemplo? Bueno, César, sí es un tema interesantísimo que sería bueno resaltarlo detenidamente. Mi compañera Diana hablaba acerca de esos factores de riesgo que, como ella mencionaba, son multifactoriales, o sea, no podemos decir tácitamente esto es lo que genera el suicidio, ¿no? Hay factores sociales, como lo escuchamos, familiares, psicológicos y biológicos, como tú decías hace un momento, ¿cierto? Pero como para que las personas puedan comprender un poquito a qué nos referimos con factores protectores, pues son aquellos que potencialmente disminuyen la posibilidad de que alguien caiga en comportamientos de hacerse daño o autolesión, ¿sí me explico? Entonces, dentro de esos factores, yo quiero hacer énfasis en uno que parece muy sencillo, pero ese que pasamos por alto, y es la psicoeducación, ¿sí? Como te decía hace un momento, lastimosamente hay padres que creen que porque ahora tienen un hijo, son padres, ¿sí? Es como yo decir que yo tengo un balón de fútbol en mi casa y por eso soy jugador profesional colombiano. No, ¿sí? Para ser padre hay que echarle ganas al tema, hay que acompañar, ¿sí? Hay que estar, hay que hacerle sentir a mi hijo que yo estoy con él, que puede contar conmigo. Entonces esa psicoeducación puede, pues, ayudarnos en primer lugar, como decía mi compañera Diana, a eliminar esos mitos, a informar y a capacitar a los padres para que puedan detectar esas conductas de riesgo que pueden generar suicidio en los adolescentes. César, un asunto increíble, y es que nos estamos enfrentando a una generación analfabeta afectivamente hablando, ¿sí? Es una realidad. Los jóvenes no tienen la capacidad de describir lo que sienten, mucho menos de canalizar eso que sienten y mucho menos de expresar eso que sienten. Así que tenemos una juventud que puede saber mucho de su profesión, porque tal vez yo le puedo preguntar a un ingeniero y me puede dar cátedra de su profesión, o que son personas que tienen hasta un desarrollo profesional increíble, pero cuando se enfrentan a una relación amorosa, ahí quedó expuesto de que no tenía ni idea, por ejemplo, qué era el amor, ¿sí? Porque cada uno tiene una definición acerca de lo que es el amor. Así que tenemos universidades, tenemos colegios que se enfocan en formar profesionales, pero ¿dónde queda la educación afectiva? César, yo creo que es importante que tengamos eso presente, porque esa educación o esa psicoeducación pues va a estimular de cierta manera, a entrenar y a capacitar también a nuestros adolescentes a que tengan la capacidad de describir por lo menos lo que sienten, ¿sí? De que ellos puedan de cierta manera entender que no está mal estar mal, sentirse mal, que pueden buscar ayuda, pueden comunicar lo que sienten y de cierta manera eso les va a generar un descanso, ¿sí? Un descanso en su parte emocional. Entonces tenemos una generación que presenta este analfabetismo afectivo. Cuando hablo de esa parte afectiva, pues me estoy refiriendo a todo lo que es la parte emocional, sentimental, la parte motivacional y esa parte pasional. Entonces, en primer lugar, esa parte es bueno tenerla presente. Sigue siendo, con mejores resultados positivos, la psicoeducación, que las personas se detengan un momento a poder aprender a describir lo que sienten. Así, sencillamente, eso en primer lugar. Que también tengan la capacidad de autorregularse, que ellos tengan la capacidad de definir esa autoestima, ese autoconcepto. Es importante eso, ¿sí? Yo creo que, en primer lugar, esa parte. ¿Y cómo la fomentamos? ¿Puedo hablar de una vez de ese tema? De una, hágale. Listo. ¿Cómo la fomentamos? En primer lugar, yo creo que es una visión muy lejana. En algunas instituciones privadas ya se está generando y es meter o incluir en el currículo de los estudiantes una educación emocional. Es importante, o sea, está bien saber de trigonometría, claro que sí, pero leía hace poco que una estudiante de 12 años, excelente en trigonometría, se suicidó. Y una de las quejas o de esa frustración que sentían sus padres era que su profesor, resaltaba esa capacidad que tenía esta niña, porque era pues prácticamente una niña brillante, pero se quitó la vida, ¿sí? Entonces, es importante tener eso presente, que en las instituciones educativas, que en las universidades, es importante que se generen esos espacios donde se puedan debatir de estos temas que son importantes. Como decía hace un momento, y quiero ser muy enfático en esto, tenemos excelentes profesionales que pueden edificar un edificio, pero le queda grande edificar una familia. Le queda complejo serle fiel a su esposa. Le queda complejo criar a sus hijos. Tenemos personas, o sea, la brillantez del ser humano ha llegado a construir puentes. Aquí tenemos el puente de la Novena, hermoso, pero todavía se nos queda complejo construir un puente generacional con mi hijo.
Todavía no tengo la capacidad de decir, oiga, tengo un ser que está creciendo ahí que no solamente necesita de comida, no, necesita de una persona que lo acompañe en su formación. Entonces, en primer lugar, esa parte. Y segundo, pues incorporar hábitos, ¿sí? Yo creo que los hábitos son extremadamente importantes. Yo creo, y en lo que trabajo siempre abordando, en el abordaje terapéutico, es buscar que las personas trabajen en su vida o lleguen a una vida equilibrada, ¿sí? Yo siempre comparo la vida como un malabarista que está en constante movimiento, está moviendo, qué sé yo, unas pelotas o unos vasos, no sé. Pero si se cae uno de esas pelotas o de esos vasos, César, pues ahí va a haber el problema, ¿sí? Y todos, en primer lugar, tenemos la responsabilidad de administrar nuestra vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? Mi ser, es mi primera responsabilidad. Después, las relaciones afectivas, ¿sí? Mi pareja, que pues a quién no le da un guayabo tener un problema con su esposa, pues a todos. Tercero, creo que un área importante, la familia, ¿sí? La familia es generadora de problemas, pero también puede ser generadora de soluciones si quiere, ¿sí? Esa parte productiva, claro, ahorita Dianita nos decía que pues es una de las razones por las cuales las personas se quitan la vida, pero hay personas que pues, están tristes de ser, digamos, presos de un sistema, esclavos de un sistema, pero besan sus cadenas, es decir, no están haciendo nada para salir de esa condición. Sí, yo sé, tal vez vivimos en un contexto complejo, con limitantes, pero creo que las mayores limitantes están en nuestra cabeza. Y por último, César, yo creo que esta parte es extremadamente importante y es el servicio, ¿sí? Yo creo que esta vida es más que ganar dinero y apilar cosas. Ya sabemos que apilar cosas no lo llena todo, ¿sí? Yo he tenido pacientes que me dicen, lo tengo todo, pero me siento vacío, ¿sí? Y ese es el vacío más complejo, tenerlo todo, pero sentirse vacío. Entonces, es bueno tener eso presente, César. Yo creo que necesitamos llevar a esta generación a que tenga ese sentido de servicio. O sea, no hay nada que te dé más sentido de vida que sentirte útil. Hoy yo me siento útil, ustedes fueron una razón por la cual hoy me levanté, y todas las personas que me están escuchando hoy, ustedes fueron una razón por la cual hoy yo me levanté. Hoy mi vida tuvo sentido porque hoy estoy hablando con ustedes. Entonces, hoy estoy sirviendo a la comunidad, hoy mi vida tiene sentido. Entonces, esas áreas son importantes administrarlas, detenernos para saber cómo están y hacer una pequeña autoevaluación que a veces no nos gusta hacerla. Definitivamente me gusta muchísimo, vamos a aprender de este tema. Recuerden, estamos en el capítulo número 20 del podcast saludable de la IPS Giro Salud y el programa Girón Social a través de Spotify y YouTube. Siempre, si hoy se animaron, les gustó este formato, hombre, devuélvanse y repasen cada uno de estos 20 capítulos que estoy seguro que se van a enganchar con nosotros. Llegó el momento de hablar de la famosa pandemia. Siempre tenemos un ratico en cada capítulo para hablar de la pandemia y creo, muchachos, que de aquí en adelante nos va a tocar hablar de la famosa pandemia de 2020 a 2022. Creo que marcó nuestra vida, marcó nuestra realidad y además influye en cada una de las áreas. Dijo Alex Zurdo, va a ser muy difícil levantar la frente después del huracán categoría 2020 y realmente ha sido así. Pero antes de hablar de la pandemia, les tengo este interesante dato. Un estudio hecho en 2020 por la Organización Panamericana de la Salud y las prestigiosas universidades de Chile y Colombia, que incluyó a 14.500 trabajadores de la salud, arrojó que entre el 14.7% y el 22% del personal entrevistado presentó síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo, mientras que entre un 5 y un 15% del personal dijo que pensó en suicidarse. El podcast saludable. El día del suicidio, el Día Mundial, es el 10 de septiembre. Stephanie, ¿la pandemia realmente ha sido un enemigo letal para la salud mental? ¿Usted lo considera así? Creo que sí fue, creo que no tanto un enemigo, sino fue el momento para enfrentarnos a algo que no nos gusta y es nosotros mismos. A veces nosotros mismos no nos caemos tan bien en el momento cuando tenemos que mirarlos cara a cara. Entonces creo que sí fue solamente una oportunidad para poder tenernos que centrar a revisar la condición verdadera de nuestro corazón, ¿sí? O sea, es decir, fue un espacio donde muchos afanes, porque a veces como seres humanos se nos es más fácil ocuparnos para evadir la responsabilidad de trabajar en nuestro ser, ¿sí? Entonces creo que la pandemia fue un asunto que llevó como a esa disonancia cognitiva donde tú crees que tienes una vida feliz porque haces muchas cosas, pero dejas de hacer muchas cosas y ahora estás solamente tú mismo contigo mismo y te das cuenta que en realidad has hecho muchas cosas pero no has construido un carácter o una vida sólida.
Entonces creo que eso fue la razón por la cual ahora para muchos se convirtió en un enemigo. Además que, bueno, Stephanie, no sé si usted está de acuerdo conmigo, lo hablamos con Diana también, creo, que tuvimos que enfrentarnos a la verdadera realidad, porque a veces, bien, creemos que somos buenos padres, llegamos a la casa, hablamos con el niño, con la niña, le damos de comer, compartimos un ratico, a dormir, llega el otro día, 6 de la mañana, nos vamos a trabajar, volvemos a las 8, se acabó el tema el fin de semana, quizás salimos, compartimos un ratico, estamos en casa, pagamos los deberes y creemos que somos buenos padres. Pero la pandemia nos obligó a estar 24/7 en la casa. Es decir, conocer 100% el comportamiento de mi hijo o de mi hija. Tener que hacer tareas todo el tiempo con él, ¿cierto? Tener que hacerle comida a él, tener que compartir todo el tiempo con los niños y con las esposas o con los papás o con los hermanos. Eso realmente nos hizo vivir la verdadera realidad. ¿Estoy en lo cierto o no, Estefan? Totalmente, esa misma realidad como padres, como parejas, creo que fue un momento donde nos hicimos un diagnóstico de la condición real de nuestras vidas. Entonces, pues sí, es una total realidad, fue un momento para ver la condición verdadera. Dianita, usted normalmente está en su consultorio, pero también tiene un programa bellísimo que se llama Psicólogo en Casa, en el que va visitando a las diferentes personas, a los diferentes usuarios en los barrios de Girón. Por ejemplo, hace poquito estuvo en Rincón de Girón, barrio, uno de los más populares y más grandes que tiene el municipio, y la gente sale muy contenta porque además de que no tiene que salir de su casa, sino que llegan hasta la comodidad de su hogar a escucharla, a hablar con ella, a orientarla, pues también se ahorran una platica, porque usted sabe que cada salida es un gasto. Diana, el tema profesional a veces la gente le tiene un poco de miedo y por eso a veces termina buscando la ayuda espiritual. ¿Usted lo percibe así? ¿Pasa así o no? Bueno, lo que pasa es que frente a la ayuda profesional hay muchos tabúes, ¿no? Ya lo mencionábamos. Yo voy al psicólogo, no voy al psicólogo porque no estoy loca, ¿sí? O yo no estoy tan grave. Y para buscar o acercarnos un poco a estas redes de apoyo, en especial las redes de apoyos que hacen énfasis o que su principio es la espiritualidad, pues es más cercano porque parten de las creencias. La creencia religiosa a la persona pues le es más fácil acercarse o a su líder espiritual o a su pastor o a su sacerdote o a la persona que tenga él confianza. Por eso es más fácil que las personas acudan a estas redes de apoyo. Pero yo sí quiero resaltar la importancia que tenemos como sociedad de ser red de apoyo. No solamente el enfoque clínico que los profesionales en la salud mental tenemos, que es vital para el abordaje adecuado de una problemática de salud mental, pero también como sociedad, desde diferentes ámbitos, tenemos la responsabilidad hoy de ser más atentos a esta problemática. Lo mencionábamos desde el comienzo y en el abordaje de todo el espacio hemos marcado factores protectores, factores de riesgo, señales de alarma, pero todas esas cosas no solamente nos deben llamar al asombro frente a unas cifras o a reconocerlo frente a una fecha especial que es este sábado, sino realmente a tomar acciones frente a eso. Sencillamente la escucha activa puede ser la salvación para muchos. ¿Sí? Ya lo abordamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, que hay mucho más tabú frente al pedir ayuda, porque nos limitamos bajo una conducta de niñez o una pauta de aprendizaje, que es que no pida perdón o no pida ayuda, usted párese rápido, no llore, todo está bien. Sí, frente a esas limitantes culturales es mucho más difícil pedir ayuda. De hecho, cuando hablamos de conductas suicidas en hombres, lastimosamente vemos que los hombres son los que piden ayuda en las últimas etapas, cuando ya la conducta se ha planificado, se ha llevado en las condiciones de pensamientos, cuando ya su situación es mucho más difícil, diferente a nosotros las mujeres, porque para nosotros las mujeres es un concepto también cultural, es más fácil llorar, que mi amiga me escuche, que mi familia me escuche, porque eso está aceptado, mientras que los hombres, por esta cultura machista, es mucho más difícil. Entonces sí que es importante que nosotros como sociedad, desde el área que tengamos, laboral, educativa, los agentes educativos, docentes, lo nombraba Diller, lo importante es que yo pueda identificar ese cambio de comportamiento de mi alumno, o que una cosa tan vital y para ti tan importante como es el fútbol, que si en mi equipo de fútbol siempre iba Mao,
y ya hace 2 semanas no vino, pues preguntarme qué es lo que le está pasando, ¿sí? Llamarlo, venga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? Muchas veces no tenemos el conocimiento técnico, pero hoy lo decíamos, ya César y Mau están preparados para un abordaje psicosocial de emergencia. Muchas veces sencillamente en la escucha activa puede ser la puerta abierta a una solución diferente en el caso de suicidio. Ponga más ejemplos de fútbol, que eso me gusta, así entiendo más. No, es que los hombres, Mao, no sé si usted también está de acuerdo conmigo, somos muy cabezas duras a veces. Sí, claro, tercos. Tercos, ¿no? Hombre, para todo. Hace poco hablamos del examen de próstata, ¿se acuerda? Y en la IPS hicimos una campaña en la que los hombres reconocían que son machistas, tercos, que no les gusta estar pendientes de la salud. Es un tema cultural también que ojalá vaya cambiando con el pasar del tiempo. Bueno, antes de seguir, vamos llegando ya en la recta final de este capítulo número 20, quiero que escuchemos a los más importantes, a los protagonistas, a los usuarios de Girón Social, en este caso a doña Miriam. Usted la conoce muy bien, mi querida Diana, hace poco la visitó en Rincón de Girón y ella quedó feliz con el servicio de psicólogo en casa. Ella nos cuenta esto. En el podcast saludable es tiempo de nuestros usuarios. Una maravillosa idea, porque en las condiciones que yo estoy, pues la verdad no puedo irme a buscar un auxilio o una ayuda a pie, porque no es imposible, para mí es imposible, no puedo andar. Yo pienso que esto será el proceso de la recuperación de mi salud. Yo creo que esto va a ser una ayuda muy grande para mí, que es lo más importante, tener a alguien que me escuche y que me entienda, que entienda mi situación. Es un apoyo muy grande, me han dicho, y las personas que me han tratado han sido una bendición de Dios, porque son personas muy lindas, muy pacientes con uno. El podcast saludable. Estamos de vuelta en el capítulo 20. El tiempo se pasa volando. Hace nada nos creamos este contenido junto a Mao, junto a Edson Torres. Y vea, ya vamos en el capítulo número 20. A mí me encanta este contenido, este espacio, porque viene uno, la pasa rico, habla un rato y además nos quedan enseñanzas para toda la vida. Stephanie, ¿cuándo sabe uno que realmente lo están ayudando o la persona que lo escucha realmente está haciendo lo indicado? Porque a veces uno, hombre, llama a un amigo, llama a una amiga, llama a un familiar y escucha lo que uno quiere escuchar y cree que está bien y cree que lo están ayudando y dice, no, buenísimo, voy a llamar a Mao porque todo me lo alcahuetea, porque me sigue la cuerda, porque me dice lo que quiero escuchar. Y realmente estamos, creo que equivocados. ¿Cuándo realmente sabemos que nos está pasando algo bueno en ese sentido, Stephanie? Yo creo que hay unas evidencias de cuando un mensaje, ya sea proveniente de un profesional, de un líder espiritual, de un amigo, de un familiar, está siendo efectivo en nosotros. En primer lugar, cuando ese mensaje nos lleva a una reflexión, ¿sí? Nos lleva a una reflexión, a una meditación profunda y, si es necesario, también a un arrepentimiento respecto a lo que me está pasando. O sea, yo creo que un mensaje que es efectivo y positivo en nuestra vida, primero nos impacta el sistema de creencias, primero nos impacta la manera como estamos percibiendo la situación. Segundo, ese mensaje nos lleva a una determinación, ¿sí? O sea, es imposible simplemente que un consejo solo me haga sentir mal o solo me haga tener algún tipo de remordimiento, me sensibilice, pero no me lleve a nada. Entonces creo que tras la reflexión me lleva a tomar una determinación. Tercero, me lleva a sostenerme en esa determinación y hay un fruto evidente de esa acción que tomé. Si, digamos, eso no está pasando, si en primer lugar lo que me están diciendo no confronta mi situación actual o mi percepción actual de las circunstancias, creo que es importante mirar un plan B, llamar a un amigo, mirar una propuesta más óptima, porque realmente aquello que nos incomoda es lo que verdaderamente nos lleva a madurar y a crecer. Y le hago esa pregunta porque, bueno, Diana ya lo sabe, yo casi todo lo que pregunto es porque lo vivo o porque lo percibo. Diller, y le quiero hacer esta pregunta porque a veces es inevitable que a nosotros, que no somos profesionales como ustedes, pero que estamos en contacto con muchas personas todo el tiempo, se nos acerca alguien con una depresión fuertísima, alguien que está teniendo ideaciones suicidas, y nos habla del tema, o nos da luces del tema, de lo que está viviendo. ¿Qué no le debemos decir a esa persona? Porque, hombre, si no estamos preparados, si no escuchamos un podcast como este, pues podemos decir cualquier barbaridad y terminamos embarrándola, ¿cierto? Y no le aportamos nada a esa persona. ¿Qué no debemos decir, Diller? Yo creo que más de no decirle es ser indiferente a lo que me está exponiendo, ¿sí? Normalmente tendemos a minimizar el pensamiento de los demás y querer ser entendidos en nuestra complejidad. Es decir,
lo que los demás están viviendo es poco, pero lo que yo estoy enfrentando sí tiene bastante relevancia. Entonces yo creo que en primer lugar es escuchar, la escucha activa es una herramienta importantísima, y por lo menos sentirse cerca, que tú le digas a esa persona, tú puedes contar conmigo, tal vez no puedo darte, digamos, un punto de vista profesional, pero tú cuentas conmigo, no estás solo. Esto que estás enfrentando, pues no va a definir tu vida. Una estrategia de afrontamiento no puede ser aislarte, no puede ser quitarte la vida, no vas a solucionar nada. Ya estamos aquí, me tienes, estoy cerca tuyo, sabes que puedes contar conmigo. Y ahí, digamos, hay como un refrán que utiliza mucho la costa, César. ¿Cuál? Dicen, si el problema yo no puedo solucionarlo, ¿para qué me preocupo? Y si puedo solucionarlo, ¿para qué me preocupo? Sí, no hay que preocuparse nunca, ¿no? Sí, hay que saber. Yo creo que hay que definir bien nuestras preocupaciones, César. Yo creo que debemos tener muy claro del por qué me estoy preocupando. Sí, porque a veces sí tenemos nuestros propios molinos de viento, ¿sí? Nosotros mismos creamos gigantes que no están, ¿sí? Hay como rapidito para que lo tengan presente. Hay 3 tipos de preocupaciones, César, hay como para que las tenga listas y cuando alguien esté hablando acerca de que está enfrentando algo, usted se las diga, por lo menos para que defina qué tipo de preocupación tiene. Bien, ¿sí? me gusta. ¿Cuáles son? Sí, la primera es la preocupación por problemas que son reales y que yo puedo solucionar. ¿Sí? Y si puedo solucionar, pues la mejor manera es afrontar, ¿sí? Hay que mirar a ver cómo puedo hacer para poderlo solucionar. El segundo, problemas que son reales, pero que yo no tengo la capacidad de solucionar. Sí, César, la verdad, pues sí, si un pariente se murió, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, enfrentemos el duelo, lloremos si tenemos que llorar, pues enfrentemos la ausencia de ese ser querido, pero la vida sigue, ¿sí? No puedo vivir ahí en un estado de sufrimiento. Yo siempre le digo a mis pacientes, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Si tú quieres permanecer ahí, es decisión tuya. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, Cecitar, que es la que más se presenta en la sociedad. Preocupaciones imaginarias, que por ser imaginarias, pues yo no puedo solucionarlas, ¿sí? Y ahí es donde muchos se quedan, ¿sí? Ahí es donde muchos se quedan, César, en esas preocupaciones, en ese mundo de las ideas, en ese mundo terrible de las ideas que siempre nos hace sentir terribles. Pero es que nuestro cerebro, César, no tiene la capacidad de distinguir el mundo real del mundo de las ideas. Es increíble, pero si tú, por ejemplo, en este momento, aquí en esta cabina, sentimos que de pronto huele a humo, a que se está quemando algo, automáticamente tu cuerpo reacciona, ¿cierto? Y va a buscar preservar tu vida, tu instinto de preservar tu vida de una vez se activa, adrenalina corre por tu cuerpo, tú puedes brincar de aquí de este edificio y muy seguramente quedas con vida. Pero si tú estás enfrentando un momento de estrés, ¿cierto? Producto porque tu jefe te dijo, César, hablamos mañana. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a echar? Y empiezo yo a masticar eso toda la noche, pero tu cerebro no tiene la capacidad de diferenciar que es un monstruo, por decirlo de alguna manera, o un peligro imaginario. Y estás viviendo como si estuvieras enfrentando un temor difícil. Y tu cuerpo va a sentir la misma carga y se va a tensionar tu cuerpo, vas a sentir lo mismo como si estuvieras enfrentando que se está quemando la casa. Entonces vivimos en una sociedad así, extremadamente siempre a la defensiva. Siempre, cargada. Y negativa, ¿no? Y negativa, usted no le puede decir ni buenos días porque de una vez, ¿cuál buenos días? Mejor dicho, en conclusión, como dicen los costeños, hay que cogerla suave. Ojalá suave. Cierto, relajado. Óigame, no, y hay algo que a mí se me quedó grabado un día que conocí a un israelí. Me dijo, todo pasa para bien. Todo siempre pasa para bien. Cuando usted sale a veces a esperar el bus, el taxi, y en esa época que uno salía a esperar a Isabelar, por ejemplo, que iba rapidísimo, ¿no? Y se le pasaba y uno, pucha, va a llegar tarde, me va a ir mal. Pero siempre todo pasa para bien. Eso me quedó en la vida. Ey, pasaba algo malo. Entonces, eso me quedó a mí, por lo menos, todo pasa para bien. Vamos llegando a la recta final de este podcast sabroso, hemos hablado muchísimo. Podríamos quedarnos acá por ahí unas 3 horas. Y no sería aburrido, créame que no, porque es un tema demasiado importante, además de interesante. Diana, hoy la gente considera que es menos, ¿cómo me explico? A ver, que no es de locos ir al psicólogo, ya no es tanto de locos porque antiguamente uno va hasta loco. Hoy en día la gente ha ido cambiando esa percepción, ya lo ve con más respeto, le cambió el concepto de ir al psicólogo, Diana. Sí, César, digamos que esas percepciones que tenemos frente a la ayuda
de los profesionales en salud mental ha cambiado y realmente la pandemia, que tanto le hemos echado la culpa a todas estas situaciones, ha sido una aliada en este proceso, porque visibilizó la importancia de la salud mental. Hoy hablamos de una pandemia oculta que es precisamente el suicidio y es importante que tengamos presente que todas estas situaciones lo único que nos hacen es despertarnos un poquito frente a esa necesidad de lo que ya hemos mencionado, de la autoescucha, del ser consciente de nuestras emociones. Parte de esa problemática que hoy tenemos como sociedad es la incapacidad que tenemos de reconocer nuestras emociones, de autogestionarlas de manera adecuada. Entonces, claro que sí, en este proceso hemos cambiado un poquito, hemos derribado estos muros que nos separan de buscar ayuda y este tal vez es nuestro mensaje final. Entender que no está mal pedir ayuda, que todos podemos estar en una situación de vulnerabilidad, una situación difícil, que entender que yo puedo asumir un reto de una manera diferente y que puedo ser una guerrera o un guerrero en todos en los momentos de mi vida y alguna situación me quede grande y no está mal pedir ayuda. Esos espacios lo que buscan es precisamente, y hoy que estamos en el marco de la celebración de la prevención del suicidio, es esto, sensibilizar a las personas en la importancia de no minimizar, de ser esa red de apoyo, de atender a las necesidades, pero también a las personas de buscar una alternativa diferente. No le podemos exigir a un adolescente que tenga una visión de mundo como de pronto lo tenemos nosotros porque su desarrollo cognitivo no se lo permite, pero sí como papás podemos entender que yo sí puedo acompañar a mi hijo. Por eso este mensaje también nos tiene que un poquito preocupar a nosotros como cuál es la respuesta que nosotros hacemos desde nuestras casas, desde nuestros ámbitos escolares, familiares, sociales, frente a esas necesidades que tiene nuestra comunidad. Además, Stephanie, siento que ya la gente no lo toma tanto como burla, le da un poco más de seriedad al tema del suicidio, porque a veces, de pronto, si alguien tenía algún inconveniente con su salud mental, alguna depresión fuerte, a veces lo tomábamos más por el lado de la burla, de la risa. Ahora siento que la gente lo ve con mayor seriedad porque sabe que es un asunto realmente serio. Claro que sí, yo creo que hoy parte de los asuntos positivos que nos dejó la pandemia fue ese, el darnos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano en su aspecto emocional, en su aspecto espiritual, y creo que hoy ya se ha normalizado, incluso se ha priorizado, y creo que es una cultura que debemos ir fomentando. Todos tenemos que normalizar el pedir ayuda y el acercarnos para reconocer que no somos autosuficientes. Perfecto, bueno, ¿cómo la pasó, Mao? Súper bien. Yo la pasé muy bien, aprendí muchísimo hoy. Siempre. De verdad, usted siempre está atento ahí, ¿no? Le falta es el té, ¿no? Tehatsu, y ya. Queda usted perfecto ahí. Y alguien que le haga un masaje, por ejemplo. Mao, queda usted como un pensionado. Bueno, capítulo 20, hablamos del suicidio. Se viene el Día Mundial, esta es la Semana de la Prevención. En la IPS Giro Salud y el programa Girón Social creamos diferentes contenidos, una campaña con el hashtag vale la pena buscar ayuda. Están los profesionales allí en la IPS ubicada en la Alameda de las Nieves. También van hasta los hogares gironeses. Son cerca de 200,000 personas las que viven en Girón y muchas de esas personas, un alto porcentaje, acceden a todos los servicios que hay en la IPS y uno de esos es psicólogo en casa. Normalmente vamos, los visitamos, la gente nos cuenta cómo le fue, cómo se sintieron y el 99.9% salen felices, Mao. A la gente le encanta que la escuchen, para mal o para bien, para contar cosas buenas y cosas malas. A la gente le encanta ser escuchada, a todos nos encanta que nos escuchen y, hombre, este ha sido un programa realmente que vale la pena resaltar, por eso yo felicito a Diana, a Andrés Pineda, a todas las personas que están al frente de este bellísimo servicio que tiene la IPS. Nos vamos despidiendo, Stephanie, primero con usted, muchísimas gracias, me alegra volverla a ver, hace poquito nos vimos por allá en un restaurante, claro. Hoy en esta área profesional, escuchándola, con sus conceptos que son valiosísimos. De verdad, gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Muchas gracias, César, y a todo el equipo. Un privilegio poder compartir por este medio con toda la comunidad y pues deseamos dejarles ese mensaje final. No somos autosuficientes, normalicemos el pedir ayuda y mostrarnos vulnerables. DJ, hombre, muchísimas gracias también por estar acá. Un placer conocerlo, no tenía la fortuna
y un placer escucharlo. Muy valiosos sus conceptos, cada palabra, cada cosa que nos enseñó y de verdad que nos queda como lección de vida y les queda allí a los usuarios y a los oyentes también como parte fundamental de su diario vivir. Gracias. César, en serio, muy agradecido también por esos espacios, son necesarios, son importantes. Y pues invitar a toda la comunidad que si necesita escuchar este contenido 4 o 5 las veces que sean necesarias, pues tratamos de no utilizar términos como tan técnicos para que todos lo puedan entender, ¿sí? Y pues así como reflexión, pues deténgase siempre a preguntarse por qué me estoy preocupando, ¿sí? Esto realmente pues demanda de mi atención a ese nivel que le estoy dando, tengo la capacidad de solucionarlo o esto es producto de mi imaginación. Entonces es como la reflexión, César. ¿Y Mente Abierta dónde está? Cuénteme un poquito rápido del tema. Bueno, Mente Abierta pues es un proyecto que está tomando fuerza, César, y pues como te decía, mucho de lo que hablé en este podcast pues tiene como ese foco, ¿no? Ese bienestar y esa salud mental que siempre está como enfocada a buscar esa vida equilibrada, como te decía. Sí, podemos enfrentar diferentes situaciones complejas, pero digamos una ansiedad o una depresión es producto de algo, ¿sí? Así que ese algo obedece a los sistemas con los que siempre interactuamos o las áreas con las que siempre interactuamos. Entonces, esa es la invitación. Nos pueden encontrar en redes sociales como Psicodiller, ahí está todo nuestro contenido y también en nuestra web, Mente Abierta Online, ahí lo pueden encontrar y pueden pues, ver todo nuestro contenido. Perfecto, mi querido Diller. Dianita, nuevamente muchas gracias. Usted siempre es una invitada de lujo y nos alegra muchísimo tenerla acá. Gracias nuevamente por venir. A ti, César, gracias. Hoy, pues, supremamente agradecida con nuestros invitados, compañeros, colegas, amigos y con quien compartimos también una misma fe. Amado, gracias por abrirnos las puertas de su estudio y a ti, bendiciones. Bueno, perfecto. Hemos llegado al final del capítulo número 20 desde Oído, en la hermosa Floresta, un hermoso barrio de Bucaramanga. Aquí hacemos este podcast saludable que ya lleva 20 ediciones. Estamos a través de Spotify y YouTube, les recuerdo. Y somos muy felices cada martes que venimos a grabarlo. Esto sale cada viernes en estas dos plataformas, pero cada martes lo grabamos, salimos felices, la pasamos rico, reímos, charlamos, pero lo más importante es que aprendemos. Yo les dejo mi reflexión, no como profesional porque no lo soy en esta área, soy un comunicador social, pero además soy una persona que le gusta escuchar, que le gusta vivir la realidad y que le gusta informar. Y vuelvo a citar aquella canción de Alex Zurdo porque llegó en un momento que lo necesitaba realmente. Y siempre me quedo con esto, ya también lo hice en algún capítulo. Qué diferente toda esta situación, encerrados sin un rumbo y sin dirección. Pero si el tiempo para mis hijos les trajo diversión, yo puedo dormir tranquilo porque Mao fue segura mi inversión. Y la reflexión mía es la de siempre, en el hogar. La clave está en el hogar, en amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, amar a nuestros padres, porque el amor es el legado y es el mensaje más fuerte que Papá Dios nos ha dejado acá en la tierra. Eso es lo más importante. El amor para nuestros hijos, que la crianza en el hogar va a definir cómo somos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición, en el capítulo número 21. Que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo. Shalom. Chao.